noches, licenciada. Hoy hablaremos de dos grandes personajes literarios del siglo XIX, que son Juan Montalvo y Miguel Riofrío. Juan María Montalvo Fiallos, nacido en Ambato el 13 de abril de 1832, murió en París el 17 de enero de 1889. Fue un ensayista y novelista ecuatoriano. Su pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por el anticlericalismo y la oposición en los presidentes de Gabriel García Moreno e Ignacio de Veintimilla. Luego de la publicación de la revista El Cosmopolita, en la que criticaba a la presidencia de García Moreno, Montalvo viajó a Colombia, donde escribió gran parte de su obra. Uno de sus libros más conocidos es Las Catilinarias, publicado en 1880. Entre sus ensayos se destacan 7 tratados. También escribió una secuela de Don Quijote de la Mancha, llamada Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Admirado por escritores, ensayistas, intelectuales de la talla de Jorge Luis Borges, Miguel de Unamuno murió a causa de una pleuresia en París. Su cuerpo fue embalsamado y se expone en un museo en la ciudad natal de Ambato. La obra ensayística de Montalvo destaca por su espíritu combativo ante la opresión tanto social como política y religiosa. En su obra destaca el ensayo polémico. Como escritor era un purista en el uso del lenguaje y un clasicista en el estilo, pero un romántico en su amor a la libertad y en su lucha contra la tiranía. La causa es la moral, la sociedad humana, la civilización, dice en 1859 en carta al dictador García Moreno. Su lucha en pro de la libertad no tiene, sin embargo, la preocupación social que caracterizaría luego a los ensayistas iberoamericanos a partir del último tercio del siglo XIX, quizás el mejor ejemplo para constatar su estilo y preocupación con el estilo y preocupación social de la generación que le sigue, sea la lectura del ensayo Indios, 1887, de Montalvo, y Nuestros Indios, 1904, de Manuel González Prada. Algunas de las obras que podemos destacar de Juan Montalvo son Capítulos que se olvidaron a Cervantes, Geometría Moral, Lecturas de Juan Montalvo, El Libro de las Pasiones, La Pluma de Fuego de Juan Montalvo, 7 tratados, capítulos, Cómo debe ser el laicismo, Diálogos, Espitoral que leyó en Ambato Antonio, El Espectador, Montalvo y Lida en Niza. Miguel Riofrío fue un político y escritor ecuatoriano. Nació el 7 de septiembre de 1819 en Loja, Ecuador, hijo de María Riofrío, jurista español, y de la mulata Custodia Pedrero. Como hijo ilegítimo fue criado por su familia paterna junto a otros. Concursó en sus estudios secundarios en Loja. En 1838 viajó a Quito, donde se inscribió en el convento de San Fernando. En 1840 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Central del Ecuador, donde tuvo como compañero a Gabriel García Moreno, que sería presidente de la República. Tras graduarse como abogado en 1844, ejerció en el Ministerio de las Relaciones Exteriores. En 1851 ingresó en la Corte Suprema de Justicia. En 1855 viajó a Bogotá como secretario de la legalización ecuatoriana en Colombia, quedando después como encargado de negocios del Ecuador en este país. En 1856 fue diputado por Loja, convirtiéndose en el adversario político de su antiguo compañero de estudios, el conservador García Moreno. Por su militancia liberal fue perseguido y desterrado. En 1860 se radicó en Piura, Perú, dedicándose a la docencia y a la prensa, después de trasladado a Lima. Contrajo matrimonio en 1870 con la peruana Josefa Correa y Santiago. Fue padre de 3 hijos, Francisco, Carmen y Miguel, y escribió la considerada primera novela ecuatoriana con el título de La Emancipada. La obra literaria de Miguel Riofrío está centrada en los géneros de la poesía y la narrativa. Adicionalmente, este autor en algunos momentos realizó textos relativos a las problemáticas del lenguaje. Sus textos narrativos y poéticos estuvieron imbuidos de la estética romántica. Complementariamente, su narrativa se basó en una prosa exuberante y con textos que tendrían que ser breves. Se ha comentado que su poesía no es la más valiosa de su obra, sin embargo, su narrativa tiene un valor implícito en cuanto al realismo social. Su novela, La Emancipada, fue la primera publicada en Ecuador. Miguel Riofrío escribió una vasta cantidad de textos y artículos, sin embargo sus principales piezas son La Emancipada, 1863,
Correcciones de defectos del lenguaje para el uso de las escuelas primarias del Perú, 1874. Nina, de la penumbra la luz, 1882. Con esto concluye nuestro trabajo. Nuestros participantes en este video son Damaris Velasco, David Velasco, Jefferson Vargas y Josué Vázquez, estudiantes de tercer año de Bachillerato Paralelo D de la Unidad Educativa del Milenio Ángel Polibio Chávez. Espero que este video sea de su agrado y les llene de más conocimiento sobre nuestros queridos autores que fueron Miguel Riofrío y Juan Montalvo.